Servicio de enfermería a las 24 horas. Atención de pacientes en internación domiciliaria y ambulatorios. Amplia experiencia comprobada. Manejo de aparatología de pacientes críticos. Cuidados y medicación en general. Consultas al 3584 30 73 25. Licenciada en enfermería Adela Palma. Servicio de enfermería las 24 horas. Hola, soy Franco Correa y de 17 a 20 te invito a escuchar GPS de Noticias porque necesitas estar informado en Estación Viva 92.5. Estación Viva, tu lugar en el aire. Franco Giordano Fitness Center. Clases grupales, aeróbica, full box, localizada, zumba, spinning, sala de pilates y musculación para todas las edades. En el centro de la ciudad, Franco Giordano Fitness Center, Alvear 795. ¿Tenés que renovar tu licencia de conducir? Podés iniciar el trámite 30 días antes de su vencimiento. Reserva tu turno para renovación. Es simple y fácil ingresando a la web prevencionciudadana.riocuarto.gov.ar. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Sacale todo el provecho a la nueva app del sistema de estacionamiento Medido. Sumate al beneficio por lanzamiento y obtené un 20% extra en tu primer carga superior a 1.000 pesos. Dale, buscala, descargala, usala. Estacionar en Río Cuarto ahora es más fácil. SEM Río Cuarto. Disponible para iOS y Android. Seguimos haciendo mejoras en el transporte urbano. A partir del 1 de junio se amplían recorridos y se actualiza la app con mejores prestaciones. El ramal F sumará una frecuencia nocturna de lunes a viernes. Los troncales C y D amplían sus recorridos. Y el ramal K ingresará a Barrio Castelli 2. Busca toda la información de frecuencias, recorridos y horarios en la app riocuartobus.com. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. En Córdoba tenemos de todo. Tenemos créditos para que nuestros emprendedores no dejen de soñar. Y tenemos el centro turístico más importante del país. ¿Y sabés por qué tenemos? Porque hacemos, porque hicimos, hacemos y seguiremos haciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Estación Viva. Tu lugar en el aire. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Bueno, ya nos vamos acercando a las 7 de la tarde, faltan 20 minutos. Llegó a los estudios Alcides Ricoto, magíster en Desarrollo Rural y docente de Economía Agropecuaria en la universidad. Buenas tardes, Alcides. ¿Se ha mojado cuando vino? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, la verdad que sí, por suerte vino una lluvia un poco molesta, pero bueno, lluvia al fin y hace falta que venga, así que contento por eso. Bueno, se ha escuchado decir desde que yo era chica que hay que hacer huertas en nuestro hogar, que fomentan la economía familiar, disminuye este gasto, ¿no? De ir a la verdulería, a comprar frutas y verduras, ayuda al medio ambiente. ¿Qué opina un profesional en el tema? No, yo pienso que si se puede y hay condiciones para hacerla, fantástico, ¿sí? Me parece muy bien que si hay algún miembro de la familia que dispone de tiempo adicional para atender eso, es lo mejor, no hay ninguna duda. Sí, estoy convencido que no es el único, es muy difícil hacer el reemplazo total del consumo de hortalizas de una familia con una huerta de traspatio, huerta de la casa, porque nosotros debemos consumir una variedad enorme de hortalizas y es muy difícil cultivarlas todas, tenerlas siempre. Entonces, bueno, yo creo que puede ser un complemento. En ese sentido, si hay alguien del hogar que tiene la disponibilidad para hacerlo, fantástico. Pero pensemos que eso no le va a resolver el problema ni de, digamos, una dieta balanceada en hortalizas, ni le va a resolver un problema económico a una familia, ¿no? Con un patio con huertas. ¿¿Y cómo accedemos, ¿no?, a este tipo de productos?
sabiendo que no estamos atentando con nuestra salud, sabiendo qué exigirle por ahí al productor de frutas y verduras? Bueno, nosotros en Río Cuarto el sistema que funciona está totalmente controlado por el mercado de abasto, que tiene su laboratorio, por lo tanto hay una institución que es público-privada que garantiza, se hace cargo de lo que se vende en la ciudad y pasa por el mercado. Es obligatorio que todo pase por el mercado, esté controlado. En ese sentido, uno debe descansar en esa institución que garantiza. Lo que se hace en las casas no tiene ningún control ni nada, pero tampoco hay mucho riesgo porque son producciones que no llevan ni agroquímicos ni nada. Raramente se usa un agroquímico en una huerta de una casa. En las huertas comerciales sí, todas llevan agroquímicos y todas son controladas por el mercado de abasto. Bien, bueno, cuéntenos un poco sobre cómo funciona hoy en día todo lo que es lo agropecuario. Nos adelantó que iba a hablar sobre el trasvasamiento generacional, ¿no?, en este sector. Bien, yo personalmente he estudiado la agricultura familiar de nuestra región, que es una agricultura familiar como una empresa familiar agropecuaria. Y la tesis que yo sostengo y que necesito trabajar para profundizar es que a partir de 2003, cuando nosotros tuvimos una combinación de factores que hizo que todos los campos sean rentables en realidad. En la época, hasta el 2000, 2001, los campos valían poco dinero, los productos que se producían también valían muy poco y no era muy rentable la actividad agropecuaria. Luego de esa devaluación brusca que hubo en el 2002 y el paquete tecnológico de la soja resistente a glifosato asociada con la siembra directa, bueno, pasó a ser muy rentable y el valor de la tierra se multiplicó por 5 o por 10 en algunos casos. O sea, pasamos de una hectárea que valía $1.500 o $2.000 a una de $10.000, de golpe, de un momento a otro. Bueno, eso hizo que complique la sucesión. A mi ver, yo creo que el mayor verdugo de esa empresa familiar es su propio éxito económico. Mientras el campo no tenía mucha rentabilidad, era poco atractivo para los herederos o para la totalidad de los herederos. Cuando el valor del capital tierra subió mucho, ya todos los herederos están atraídos por recibir su parte. En ese sentido, los herederos que se tienen que quedar, cuando son más de uno obviamente, les es muy difícil pagar la parte al heredero que se va. Demora muchos años de trabajo, muchos años de ganancia, muchos años de rentabilidad, digamos, dedicados únicamente a pagar la parte de la tierra al otro heredero. En ese sentido, muchas empresas agropecuarias familiares terminaron desintegrándose porque quien se quedaba no puede hacer frente a ese pago. Entonces, o él se queda con la mitad, que no es viable, él o ella quien se quede, y los otros hermanos venden a otros productores que tienen mayor capacidad económica o le alquilan directamente. Muchas veces también hay algunos casos que se han hecho asociaciones, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima, pero no es lo más común. Me parece que lo más complicado es la propiedad de la tierra. ¿Se ve tentado el propietario hoy a vender el campo a productores? Bueno, depende del tamaño, ¿no? Pensemos que hoy un alquiler deja una renta muy importante. Entonces, si el tamaño de la propiedad no es tan grande, muchas veces es preferible o se asume o el productor decide rentarla, que no tiene riesgo prácticamente. Hoy las rentas para cultivos agrícolas, para el dueño de la tierra no tiene riesgo. Si es una propiedad pequeña y tiene que cultivarla cuando hay alguna pérdida de cosecha, como se da por la seca, por ejemplo, que fue esta última, y ni hablar si se llegan a dar 2 años seguidos esa pérdida de cosecha para un productor muy pequeño,
100, 200 hectáreas, es muy difícil. En ese caso optan por alquilar la tierra. Y ha sucedido, bueno, esto de rentar la tierra, que se haya creado un monopolio de empresas que tienen, bueno, gran parte de producción de las tierras alrededor del Gran Río Cuarto. No, monopolio no. El concepto de monopolio sería uno solo que ofrece algo. Sí. Sí, lo que ha habido es concentración. Claro. En muchas menos empresas que antes, pero no podemos hablar de monopolio. Podemos hablar de que hay relativamente pocas empresas que controlan mucha área de producción, aunque no son dueñas de toda el área, pero sí la controlan vía el alquiler en la mayoría de los casos, y bueno, y de otras hectáreas son dueños, ¿no? Siempre nos referimos a cultivos de cosecha y ganado, no estamos hablando de huertas, ¿no? Claro, no, obviamente. En ese sentido, bueno, hay empresas familiares todavía, muchas menos que hace 10 o 20 años, pero hay muchas, y hay un puñado de empresas que controlan mucha tierra. El otro problema que se ve o que afecta a esta agricultura o esta empresa familiar agropecuaria es el alargamiento de la expectativa de vida. Entonces, dentro de un establecimiento agropecuario conviven 3 generaciones activas. Está el abuelo, está el papá o la mamá y están los nietos, todos activos. Entonces, cuando llega el momento de hacer el traspaso de la propiedad, hay una generación salteada. ¿Por qué? Porque el abuelo todavía tiene control de la tierra y está en condiciones de pasársela directamente al nieto, que es una persona grande ya, en condiciones de asumirla. Entonces hay toda una generación que vivió y trabajó sin ser dueño, cuyas decisiones fueron muy acotadas porque no ha tenido el control de la propiedad. Así que eso también es otro atentado contra la continuidad de estas empresas familiares, que son muy importantes, son las que generan el desarrollo en nuestra región. Bien, y este salto generacional, por ahí que toman muchas decisiones, por ejemplo, el abuelo de una familia, hacen que se tomen, por ejemplo, medidas antiguas, no se invierte en tecnología para estas tierras. No necesariamente, no necesariamente, porque existe todo un aparato normalmente ya privado de difusión de las tecnologías modernas, que hay casos, por supuesto, que son más lentos en adoptar esa tecnología, pero en general están muy difundidas. Digamos, las tecnologías que se usan actualmente tienen una enorme difusión. No necesariamente eso es sinónimo de retraso o atraso o de falta de tecnología. En algunos casos se da, por supuesto, porque hay personas que se han formado en otra época y mantienen eso, y otros que no, que realmente se adaptaron muy bien porque la tecnología facilitó mucho el trabajo. Esa es la verdad, incluso para las familias, ¿no? Nosotros hasta que apareció este paquete para hacer un cultivo de soja, se pasaba 12 veces con el tractor, 15 sobre un lote, y hoy se pasa 2 veces, 3, y ya es suficiente, ¿no? Volviendo a esto de las empresas que, bueno, utilizan la tierra para producir, que sean menos empresas, ¿hace que exploten más la tierra? ¿Hay algún riesgo de esto, de que haya más explotación de la tierra en el mal sentido? Bien, hay riesgo. Yo creo que sí, porque mira, hasta 1976 no se podían hacer arrendamientos menores de 3 años. Porque con esa lógica del cuidado del suelo, con la lógica de la reposición de nutrientes. Luego de 1976 se habilitó en la ley de arrendamientos un artículo, se agregó, que tiene que ver con los contratos accidentales, que son por una cosecha. Resulta que hoy, a 40 y pico de años de ese momento, yo diría que el 90% son contratos de ese tipo, accidentales, que son por una sola cosecha. En ese sentido, la protección del suelo es mucho menor, es mucho más difícil. Está bien que en los últimos tiempos, en los últimos 10 años diría, hay muchas cláusulas en los contratos que implican la reposición de nutrientes químicos. O sea que quien alquila y va a hacer una cosecha
tiene que fertilizar con lo que se calcula que ese cultivo se va a llevar. O sea que desde el punto de vista químico eso podría estar balanceado y no habría problema. El problema es desde el punto de vista orgánico del suelo. El suelo está vivo, tiene materia orgánica, y nuestra agricultura fue muy importante la cuestión del el campo mixto, ¿no? Agrícola y ganadero, que es la ganadería la que reponía los nutrientes, y les reponía aplicando o incorporando materia orgánica al suelo. Con la siembra directa se sacó la ganadería, se encerró la hacienda o se llevaron a zonas más desfavorables para la agricultura, y ya no tenemos ese aporte, digamos, de materia orgánica que teníamos con la ganadería. Está bien que se hacen cultivos de cubierta, ¿sí? Todas las raíces que mueren de estos cultivos aportan, pero es en menor grado. Entonces, en ese sentido, podemos decir que el riesgo es un poco mayor. Bien, ¿y hay alguna legislación que exista que pueda controlar esto, o algún proyecto de legislación? Yo desconozco, la verdad, que en la protección del suelo, sí, a nivel de la provincia de Córdoba están los consorcios de protección de suelos que funcionan, que trabajan. Eso conozco que hay, no cubren toda la superficie, por supuesto, pero hay buenos ejemplos. No conozco nada a nivel nacional en ese sentido, pero yo creo que no hay serios riesgos siempre y cuando se piense en esa reposición, se piensa en que por lo menos los cultivos de cubierta dejen algo de materia orgánica y no se deje la tierra tan expuesta a la acción del ambiente. En ese sentido, a mí me parece que me preocupa más la desaparición de la empresa familiar agropecuaria que la destrucción del suelo. Yo creo que más allá de que la deforestación avanza y todo eso, creo que Argentina como sociedad tiene una cierta conciencia del cuidado del suelo. Bien, bueno, le recordamos a los oyentes que estamos charlando con Alcides Ricotto, magíster en Desarrollo Rural y docente de Economía Agropecuaria en la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Algún consejo que le quieras dar a quienes son familias productoras? No, consejo no. Yo creo que sí me parece importante es que esa transición generacional tendría que estar planeada, conversada antes de que las cosas sucedan por los hechos fortuitos que pueda haber o por la naturaleza misma. O sea, no esperar a que fallezca el dueño para empezar a discutir cómo va a ser ese traspaso, porque muchas veces eso termina en la desaparición del establecimiento. Y si eso se comienza a conversar con tiempo, se hacen los acuerdos, es mucho más ordenada y mucho más probable que la empresa pueda sobrevivir a ese traspaso generacional. No siempre se logra, ¿sí? Más cuando son muchos los herederos, ya son todos grandes, algunos tienen sus carreras profesionales, perdieron el vínculo con la propiedad, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que conversarlo antes bajo la dirección del titular. Eso sería lo ideal. A veces no se consigue. ¿Por qué digo que es muy importante que se mantengan? Porque nosotros cuando recorremos nuestra provincia, las ciudades, los pueblos más dinámicos, con más desarrollo, con más empleo, que son más pujantes, están rodeados de empresas familiares, agropecuarias. En las zonas donde los campos son grandes, son estancias o son grandes extensiones donde hay poca gente vinculada a la producción, en general el dinamismo de ese sector es mucho menor. El dinamismo de los pueblos, el crecimiento, las oportunidades son menores. Por eso es bueno que se sostengan esas empresas, se puedan mantener y puedan agregarle valor a su producción, puedan darle empleo a todos sus herederos que quieran continuar por lo menos. Bien. O sea que tendría que haber una mixtura entre grandes empresas y pequeñas empresas. Si fueran todas empresas familiares, para mí sería mejor. Sería mejor. Y sí, yo creo que sí. Habría mucho más empleo, habría más control del dueño de la tierra sobre la tierra, y bueno, pero ya estamos en una situación hemos perdido muchas de esas empresas, ¿no? No sé si las podremos recuperar. Una situación irreversible. Y no sé si, no me animo a decir tan irreversible 100%, pero muy difícil, porque incluso acompañado de esto se sacaron los alambrados,
se han destruido muchas casas, muchos galpones, mucha infraestructura que llevó años construir se han sacado porque eso molesta a la agricultura, impide el trabajo de las grandes maquinarias. Entonces, cuando alguien compra un campo pequeño, se llega al caso de que se saca el monte, se saca el alambrado y se hace de un campo que antes tenía 4 o 5 lotes, se hace un solo lote. Claro. Y la casa se voltea y se entierra y se siembra arriba. Entonces eso no se recupera más, o sea, son muchos años de inversión que quedaron enterrados. Eso es una pena, la verdad que sí, ¿no? Bueno, Alcides, muchas gracias por venir acá a los estudios y desburrarnos del tema. No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias. No. Ahí charlamos con Alcides Ricotto, magíster en Desarrollo Rural y docente de Economía Agropecuaria en la Universidad Nacional de Río Cuarto, sobre la conservación del suelo, las huertas, la producción familiar dentro de nuestra región. Ahora seguimos con un poco de música. Rosa Piel Canela, una versión en bachata de Algo Contigo.